Resumen capítulo 87 del libro Libertador. La entrada triunfal de Cristo al cielo. Había llegado la hora en que Cristo ascendiera al trono de su Padre como conquistador divino. Después de su resurrección, permaneció en la tierra por un tiempo, para que sus discípulos pudiesen familiarizarse con verlo en su cuerpo glorificado. Ahora estaba listo para dejarlos. Sus discípulos ya no tenían que asociarlo con la tumba, podrían pensar en cómo fue glorificado a la vista del universo celestial. Jesús eligió el Monte de los Olivos como el lugar para su ascensión, el lugar que tantas veces había sido santificado por su presencia mientras vivía en la tierra. Sus oraciones y lágrimas habían consagrado las arboledas y los valles solitarios de este monte. En la base del monte estaba el huerto de Getsemaní, donde había orado y agonizado solo. En su cima se posarán sus pies cuando vuelva como glorioso rey, recibiendo las aleluyas hebreos mezclados con hosanas de los gentiles, y las voces de este enorme grupo harán resonar con aclamación: «Corónenlo rey de todo». Ahora, con los 11 discípulos, Jesús se dirigió al monte. Al verlos pasar por las puertas de Jerusalén, mucha gente quedó maravillada al ver este pequeño grupo, guiado por uno, a quien los príncipes habían crucificado unas semanas antes. Los discípulos no sabían que esta sería su última conversación con el Maestro Jesús. Jesús pasó un tiempo hablando con ellos, repitiendo las mismas instrucciones que había dado antes. Al acercarse a Getsemaní se detuvo. Miró la vid con la cual había ilustrado la unión de su iglesia consigo mismo y su Padre. Cristo había estado en este mundo por 33 años, había soportado la burla y los insultos, había sido rechazado y crucificado. Ahora, al repasar la ingratitud del pueblo que había venido a salvar, ¿dejaría de tener simpatía y amor por ellos? No, su promesa es: estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Cuando llegaron al Monte de los Olivos, yendo más allá de la cima, Jesús los guió hasta cerca de Betania. Allí se detuvo, y los discípulos se reunieron alrededor de él. Los miró con amor. No los criticó por sus errores y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de su Señor fueron palabras de profunda ternura. Con sus manos extendidas para bendecirlos, como si deseara asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente entre ellos, atraído hacia el cielo con un poder más fuerte que la fuerza de la gravedad. Al ascender, los discípulos se esforzaron por captar una última vislumbre de su Señor. Una nube de gloria lo escondió, y a ellos les llegaron las palabras: «Estoy con ustedes siempre», mientras una nube formada por un carro de ángeles lo recibía. Mientras los discípulos todavía estaban mirando hacia arriba, 2 ángeles en forma humana les hablaron diciendo: «Hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando hacia el cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Estos 2 ángeles, los de rango más exaltado, eran quienes habían ido a la tumba el día de la resurrección de Cristo. Ellos anhelaban unirse a la asamblea celestial que daba la bienvenida a Jesús, pero, en simpatía por aquellos él había dejado, se demoraron para darles consuelo. Cristo había ascendido de forma humana, el mismo Jesús que había partido el pan con ellos y que ese mismo día había subido con ellos a la ladera del Monte de los Olivos. Los ángeles les aseguraron que el mismo que ellos habían visto ir al cielo vendría nuevamente, de la misma forma en que había ascendido. Vendrá en las nubes del cielo y todos lo verán. Esto cumplirá la promesa misma del Señor a sus discípulos: «Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy». Después del juicio y la crucifixión de Cristo, los enemigos de los discípulos esperaban ver una expresión de dolor y derrota en sus rostros, pero en vez de ello encontraron alegría y triunfo. Sus rostros brillaban con una felicidad que no provenía de esta tierra. Con regocijo contaron las maravillosas historias de la resurrección y la ascensión de Cristo, y muchos les creyeron. Los discípulos ya no desconfiaban del futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo y que seguía teniendo compasión por ellos. Sabían que tenían un amigo en el trono de Dios y anhelaban presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con reverencia se postraban en oración, repitiendo lo que Jesús les había asegurado. Le pedirían directamente al Padre y Él les concedería la petición. «Pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría en abundancia». El Pentecostés les trajo la plenitud del gozo cuando el Consolador vino a estar con ellos, como Cristo había prometido. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador. Mientras ascendía, Él iba al frente, y luego lo seguía la multitud de cautivos liberados el día de la resurrección. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demandó: «Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen entre el Rey de Gloria». Con gran gozo los ángeles que esperaban a las puertas respondieron: «¿Quién es el Rey de Gloria?».
Decían esto no porque ellos no supieran quién era, sino porque querían escuchar la respuesta de exaltada alabanza. El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. Entonces se abrieron un par de las puertas de la ciudad de Dios, y la multitud de ángeles pasó a través de ellas. En medio de una explosión de música arrobadora, los comandantes de los ejércitos angelicales, los hijos de Dios que representaban a los mundos no caídos, se reunieron para dar la bienvenida al Redentor y celebrar su triunfo. Pero con un ademán él los detuvo. Todavía no. Entró en la presencia de su padre, señaló su cabeza herida, su costado atravesado, sus pies lastimados, levantó sus manos, que llevaban las marcas de los clavos, presentó a los que resucitaron con él como representación del gran número que saldrá de la tumba en su segunda venida. Antes de que la tierra fuese creada, el Padre y el Hijo habían unido sus manos en un pacto solemne de que Cristo se convertiría en el Redentor de la raza humana. El cielo parecía rebosar de gozo y alabanza. El amor había vencido, lo perdido había sido encontrado. Y ese fue el resumen del capítulo 87 del libro Libertador. No olvides compartir este resumen con tus compañeros de clase o con otras personas que tú creas que puedan necesitar este resumen. Nos vemos la próxima.